Hola, hola mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal y hoy vamos a estar viendo las energías de Kerem Bürsin y Selin Yaksioglu. Hay una suscriptora que me contactó en privado para hacerme esta pregunta específica de que si Kerem y Selin están juntos nuevamente, porque hay un rumor de que ella recibió una videollamada, es decir, Selin, en un restaurante donde estaba cenando con una amiga. Por lo tanto, todas las redes sociales están explotadas con esta noticia y ella quiere saber si esto es cierto o no, es decir, si Kerem y Selin están en una relación romántica o no. Entonces, Kerem y Selin están en una relación romántica. Le pido al tarot que me muestre lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Kerem Bürsin y Selin Yaksioglu están juntos en una relación. Cuatro de bastos. Caballero de espadas. Rey de oros. El loco. Reina de oros. El sol. Dos de copas. Rey de copas. Y el 3 de bastos. Bueno, es una lectura bastante interesante. Vamos a ir desmenuzando las cartas para ver qué nos quieren decir. Bueno, comentarles que aquí hay energías de goce y de disfrute, de pasarla bien, pero sin ataduras. ¿Qué quiero decir con esto? Que me aparece como que en el pasado ellos tenían una relación que era bastante abierta, una relación donde cada uno iba por su camino, no había estabilidad, no había solidez, no había una relación formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos estaban en un vínculo donde se veían de vez en cuando, salían, disfrutaban, pasaban la noche juntos, pero no existía, se los explico con estas dos cartas, el loco y el 2 de copas, no existía una relación que fuera a perdurar en el tiempo, sino que me sale como una relación efímera. Estamos hablando de lo que ellos tenían en el pasado, pero estas cartas, cuando las combino con las demás, me siguen hablando de que esas son las intenciones, en este caso de Kerem, no de Selin, de Kerem. Si ustedes pueden ver lecturas anteriores, que se las voy a dejar el enlace al final de este video, sobre Kerem y Selin que yo he hecho, y además en los pronósticos del mes de julio y el mes de agosto de Kerem, yo hablé que en su parte romántica, emocional, sentimental, amorosa, no había constancia. Es decir, él estaba muy bien a nivel laboral, pero tenía una descompensación en lo amoroso. No me salían buenas cartas, me salían como que había muchas idas y venidas, cortes y rupturas,
y esto lo aplico porque todo es una secuencia en el tarot, lo aplico a esta lectura que estamos viendo ahora. La carta del loco me está reafirmando eso. La carta del loco me dice que hay falta de raíz, de sostén, hay unas ganas de libertad, de tener relaciones libres, abiertas, donde cada uno de los dos integrantes, en este caso Keren y Celine, tengan una relación amorosa, pero desde sus libertades, sin cortarle las alas a ninguno de los dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la lectura actual y futura me habla de que puede haber algún tipo de conexión entre ambos, pero de manera efímera. ¿Qué quiero decir con esto? De que ellos se pueden ver una noche, pasarse un fin de semana, por ejemplo, disfrutar, vivir la vida, pero luego cada uno sigue con sus actividades en sus casas, con sus familias, con sus rutinas, y esto no llega a más. Y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir con esta tirada. Esta relación entre Keren y Celine Yaxioglu no tiene futuro. Es una relación muy inestable. Aquí Celine me aparece como la reina de oros. Me está hablando de que ella necesita una estabilidad que Keren no le puede dar. Ella está buscando una relación sólida y Keren no se la puede brindar en estos momentos, pero no solo porque él tenga mucho trabajo, sino que porque las energías de ellos dos es de tener una relación abierta y libre. Entonces aquí las cartas me están hablando de que Keren, que me sale aquí como el rey de oros, me habla que está concentrado en su trabajo, está concentrado en todos los proyectos que tiene, que son bastantes proyectos, está sumamente ocupado, con la agenda bastante apretada, y que lo que quiere es seguir obteniendo fama, seguir obteniendo éxito, seguir avanzando en todos los proyectos que tiene a futuro, y que no tiene tiempo por el momento para el amor, pero para un amor de formalidad, es lo que quiero decir. Él lo que quiere son relaciones pasajeras, relaciones que sean de una noche de locura, de amor, y que no haya nada de solidez ni de estabilidad, porque en estos momentos él no desea algo así. Entonces vamos a ver cuáles son los sentimientos de Keren hacia Celine. ¿Qué siente Keren por Celine Yaxioglu? Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Keren por Celine? Nueve de espadas. As de espadas. 3 de copas. Siete de espadas.
y el 10 de espadas. Bueno, ya vieron el nivel de espadas que hay aquí en esta tirada. Por lo tanto, me está hablando de bastante conflicto, de bastante intensidad emocional. Y fíjense cómo el centro de la tirada es el 3 de copas, efectivamente lo que yo les estaba comentando. Él busca a Celine para divertirse, para pasársela bien. Es una chica que le gusta físicamente, íntimamente, y se la pasa bien con ella. Simplemente, nada más. Aquí no hay nada más que esto. Y las otras cartas lo que me están hablando es de una energía que fíjense que llega al centro de esta tirada con este 3 de copas y lo que hace es ahogar a este 3 de copas. ¿Qué quiero decir con esto? Que está la intensidad que aparece aquí con Celine Yaxioglu, es decir, ella como que lo ahoga, le exige muchas cosas. No se quiere sentir como la chica de la fiesta, la chica del fin de semana o del día que tú quieras disfrutar conmigo y salir conmigo. No, yo quiero más. Yo quiero que tú me representes. Yo quiero una formalidad. Esto es lo que piensa aquí Celine Yaxioglu y me lo están mostrando las cartas. Entonces, ¿qué siente Kerem por Celine? Bueno, lo que siente es primero una gran carga a nivel mental. Es decir, él por una parte la busca porque le gusta física e íntimamente, pero por la otra se aleja por la negatividad, la intensidad mental que le pone Celine a el vínculo y que le exige muchas cosas. Por lo tanto, él se siente cuando está en el vínculo bastante abrumado, bastante ansioso, y lo que hace es separarse e irse. Y por eso tienen ese contacto tan errático, como yo les he comentado en otras ocasiones. Entonces, vamos a ver si esta relación tiene algún futuro. La relación de Kerem y Celine tiene algún futuro. Muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza. Cuatro de copas, 8 de bastos y el loco. Muy clarito, señores, no hay futuro en esta relación. No hay bases sólidas, no hay una seguridad. Aquí lo que hay es una relación de hoy nos vemos y mañana no sabemos qué va a pasar. No es lo que quiere Celine, pero sí es lo que quiere Kerem. Y ella cae como que repetidamente en la misma posición, estando esperanzada y pensando de que las cosas van a cambiar. Aquí me habla de bloqueos, de que si bien comienza muy bien, festejando, disfrutando, pasándosela genial, pues luego lo que salen son obstáculos y bloqueos y una energía de que la relación no va a prosperar nunca. Eso es puro disfrute, puro goce, pura fiesta. Aquí no hay más nada que esto. Entonces, hasta aquí, mis amigas y amigos, la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.